Noticias que lo conectan al mundo. Así amaneció. Hace un par de semanas ya tuvimos el lanzamiento y hemos estado esperando esta entrevista porque les tengo que contar que sinceramente la primera vez que escuché a nuestro siguiente invitado, no en este podcast, sino en su anterior, dije, por aquí va la cosa en el mundo del periodismo internacional. Habla de temas tan variados en su podcast con su grupo de periodistas, que puede ser desde temas políticos, temas ambientales, he escuchado hasta recetas de cocina. Y la verdad es que le ha ido muy bien. Me enamoré del producto y hoy en día tengo el orgullo de decir que Radio City lo reproduce un podcast, sí, de 7 a lo que dura el programa todas las noches. Así que como Guayaquil se ha vuelto una ciudad de tránsito, te lo puede escuchar perfectamente. Estamos hablando del podcast y esto no es todo, y estamos hablando de mi amigo Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, buenos días y muchas gracias. Buenas tardes en España y muchas gracias por estar con nosotros. Guillermo, gracias por tenerme aquí en Radio City y un saludo a todos los ecuatorianos. Cuéntanos un poquito, y esto no es todo, cómo empezó, por qué y qué va a encontrar nuestros oyentes, tanto si lo quiere escuchar a las 6 de la mañana que lo lanzan en Ecuador, en las redes, como en las noches cuando lo reproducimos en Radio City. Pues Guillermo, y esto no es todo, es un podcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Es un podcast que sale de martes a viernes a las 6 de la mañana y dura aproximadamente unos 16 minutos, 17 minutos. Y en ese tiempo, en la primera parte del podcast, en los primeros 14 minutos, hablamos de las 3 noticias más importantes de las últimas horas en el mundo. Y posteriormente hay 3 titulares pequeños. El podcast lo hacemos 3 periodistas: Paz Rodríguez Niel, periodista del diario La Nación de Buenos Aires; Jorge Espinosa, de Caracol Radio en Bogotá; y yo, que estoy aquí en Madrid. Yo vivo en Madrid y trabajo en Madrid. Y básicamente lo que hacemos con cada noticia es contarla brevemente en unos 2 minutos, y luego tenemos a una persona que opina para ayudarle al oyente a entender la noticia o a entenderla mejor. Hay noticias que son complejas o están en países lejanos y uno no lo comprende. Incluso creo que los primeros en entender mejor la noticia somos los que hacemos el podcast, porque aprendemos mucho haciéndolo. Pero como estabas contando, esencialmente es explicarle a la gente, qué sé yo, qué va a pasar con Venezuela mañana, qué está pensando Nicolás Maduro hoy, hacia dónde puede ir la crisis, o a quién puede escoger como candidato a la vicepresidencia Kamala Harris en Estados Unidos, o qué está pasando con la política española o con los Juegos Olímpicos de Roma. Entonces es un podcast variado, corto, para que la gente, mientras toma café en la mañana o mientras va en el automóvil por la tarde, lo oiga en Radio City y en 18 o 15 minutos se entere de lo más importante que pasa en el mundo. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo te toma hacer? Siempre me lo he preguntado, hacer este podcast diariamente. Porque aparte de eso, el señor Juan Carlos Iragorri vive en Madrid. Son 7 horas de Latinoamérica en la mayoría de sus partes, por lo menos en Ecuador, Colombia, Perú. Aparte de eso, tiene un programa a las 6 de la tarde, hora Colombia, que es decir, que es más o menos a las 3 de la mañana de Madrid. ¿A qué horas haces todo esto y a qué horas descansas? Pues descanso poco, y quisiera descansar más, pero la realidad es la siguiente. Por ejemplo, ahora son las 4 de la tarde en Madrid, 4 en punto, 4 y un minuto. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que ponerme a trabajar más o menos ya en serio a las 7, es decir, en 3 horas. Ujú. Entonces, entre las 7 y las 12 de la noche de España, es decir, en esas 5 horas, ¿sí? 7, 8, 9, 10, en esas 5 horas, tengo que escoger los 3 temas, leerme muchos artículos de cada uno de los 3 temas para poder resumir la información más importante en el podcast. Y fuera de eso, tratar de encontrar personas que me puedan hablar sobre los 3 temas. Ujú. Y eso es lo que toma tiempo, porque, por ejemplo, si fuera una noticia en el Ecuador, pues yo me llamaría a un periodista ecuatoriano, los llamaría a ustedes a preguntarles, hombre, ¿quién me puede hablar de tal cosa que está pasando con la justicia ecuatoriana? Me dan el contacto de WhatsApp de 2 o 3 personas, tengo que escribirles, explicarles quién soy, poder hablar con ellas y luego entrevistarlas durante 2 o 3 minutos únicamente, 2 o 3 minutos.
por supuesto, luego hay que armar todo ese rompecabezas entre el libreto que tengo que escribir yo, el guión, la lectura que hacen mis compañeros en 3 ciudades y meter ahí las respuestas de los que hablan aquí. Y por supuesto algunas voces de apoyo. Por ejemplo, si habla el presidente Daniel Noboa, pues hay que tener la voz del presidente Daniel Noboa de los últimos minutos, o de Kamala Harris, o de Gustavo Petro, o de Nicolás Maduro, o de Emmanuel Macron. Entonces, toma bastante tiempo, la verdad. Y una vez que termino de hacer el podcast, yo se lo envío a un productor en Washington. Esto es más o menos a las 6 de la tarde de Colombia, o 5:30, o 5:30 de Guayaquil. Y después de que yo termino mi programa de radio a las 8:30 de la noche, hora de Colombia, 3:30 de la mañana, hora de España, tengo que oír el podcast para darle una última revisión y ya lo puedo mandar, lo puedo, digamos, darle el visto bueno. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y a qué horas duermes? Y se acuesta a las 4. Pues porque me puedo despertar a las 11. Ok. Entonces, pues puedo dormir 6, 7 horas, me despierto a las 11, 11:30 y luego me pongo a leer periódicos. Y pues claro, tengo tiempo de salir a almorzar y hacer lo que haría cualquier persona, pero es realmente mucho trabajo el que me toca hacer, sin ninguna duda. Son las 9:03 de la mañana, estamos conversando con el periodista colombiano Juan Carlos Irragorri. Priscila Jacome le saluda. Juan Carlos, usted tiene una amplia experiencia en medios tradicionales como prensa, radio, televisión. ¿Por qué lanzarse a esta plataforma y hacer un producto como es este podcast? Pues Priscila, y gracias por la pregunta. Yo fui toda la vida periodista de prensa escrita, como decimos. Empecé en 1987 en el diario El Siglo de Bogotá, luego estuve en El Tiempo de Bogotá, después estuve en la revista Cromos de jefe de redacción, luego estuve en el diario El País de Cali manejando la oficina en Bogotá, después fui jefe de redacción de la revista Semana, una gran revista, y luego me fui para Washington y fui corresponsal de Semana en Washington y del Tiempo aquí en Madrid varios años. Y luego estuve ya trabajando mucho en radio, en RCN Radio. Yo dirijo el programa de opinión por las tardes que se llama Voces RCN. Y luego hace como unos 5 años, después de que tuve un programa de televisión con corresponsales extranjeros en Washington por 7 años que se llamaba Club de Prensa, en donde nos fue muy bien y nos ganamos muchos premios, un día se me ocurrió que yo debería hacer un podcast, aunque yo no oía muchos podcasts. Pero entonces dio la casualidad de que Marty Baron, el famoso director del Washington Post, que se jubiló hace unos pocos años, presentamos un proyecto y el Washington Post decidió hacer este mismo podcast que hago en la Universidad de Georgetown en el Post, en el periódico. Y nos fue muy bien, funcionó durante 3 años. La gente lo llama el Guapo, Guapo con W por Washington Post, ¿no? La gente le decía el Guapo. Pero cuando Marty Baron se fue, la directora que llegó, que ya no está, a ella el español no le interesaba mucho, el mundo hispanohablante. Entonces cerró las columnas de opinión del Post, que se llamaba Post Opinión, cerró el podcast, que además no perdía plata, hay que decirlo, además ganaba plata. Pero, digamos, no le interesaba y eso es legítimo. Entonces la Universidad de Georgetown me llamó para hacer el mismo podcast. Pero me gusta mucho este podcast de noticias que hacemos porque no hay muchos podcasts parecidos en español. Es decir, hay periódicos como El País de Madrid o El Mundo de Madrid que tienen un podcast donde hablan mayoritariamente periodistas españoles sobre un tema, por ejemplo. O hay podcasts como El Hilo, que es un podcast donde hablan de las noticias de América Latina solamente los viernes. Nosotros lo hacemos casi diario, de martes a viernes. No lo hacemos el lunes, aunque deberíamos, pues porque el domingo hay que descansar y porque el domingo entrevistar gente es mucho más difícil. Pero este es un podcast donde oyen ustedes todos los acentos. Hay un salvadoreño, una ecuatoriana, un peruano, una boliviana, una argentina, un colombiano. Y desde luego, si vamos a hablar del Ecuador, normalmente preferimos que hable un ecuatoriano a que hable un francés, por ejemplo. Podría ocurrir que llamáramos a un profesor francés, pero la idea nuestra es que si vamos a hablar del Ecuador, tratemos de buscar una persona más o menos objetiva, nadie es totalmente objetivo en el Ecuador, o un colombiano, o un venezolano, y por supuesto darle énfasis a lo que pasa en el mundo hispanohablante, en las Américas, digamos que incluido Estados Unidos, pero a lo que pasa en México, a lo que pasa en Uruguay, que al final todo está, y con esto termino, muy relacionado. Si los colombianos somos hermanos de los ecuatorianos, hablamos parecidos, con las mismas palabras, nos gusta más o menos la misma música, comemos más o menos la misma comida, y lo mismo pasa con los venezolanos, no tanto con los argentinos, pero son vecinos nuestros. Entonces, Claro. esa era la idea de hacer un podcast corto y rápido, para que la gente se informe rápido mientras va en el metro o en un autobús.
Juan Carlos, ¿y este es un formato que recomendaría a los jóvenes periodistas abordar para hacer este oficio? Yo creo que sí. Ahora, no solamente hay podcasts de noticias, hay podcasts que se dedican simplemente a hacer una gran crónica, pero a mí me parece que los periodistas jóvenes, primero vale la pena que oigan este tipo de podcasts, porque yo creo que se informan muy rápidamente, pero por otro lado, con tanto estudiante de periodismo o tanta gente que se dedica al periodismo, gente joven y muy buena, y en Ecuador debe haber centenares, pues yo creo que es un formato interesante que se puede hacer, digamos, más o menos fácilmente con una buena grabadora, unos buenos micrófonos y un productor. Entonces, claro, sale más barato hacer un podcast así que pues tener una emisora de radio como la de ustedes, que es mucho más grande, pero es una manera de empezar, ¿no? Y puede que los podcasts estos tengan éxito y que funcionen. Juan Carlos, no te puedo dejar ir, por favor, por tu experiencia, te lo tengo que preguntar, tu opinión sobre lo que está pasando en Venezuela. Por aquí la semana pasada estuvo el presidente Iván Duque, estuvo Andrés Pastrana, estuvo John Bolton en estos micrófonos, estuvo la ex tesorera de los Estados Unidos, Rosario Marín, todos hablando sobre el tema de Venezuela. Tu opinión para mí vale mucho. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Venezuela y ves alguna luz al final del túnel? Yo no veo luz al final del túnel hoy. Yo creo, por lo que uno lee y por lo que uno ve, da la impresión de que hubo un fraude. Claro, digamos que se robaron las elecciones porque no aparecen las actas. Desde luego Maduro lo que hizo fue hablar con el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano de su régimen, y lo declaró presidente. Yo me imagino que Maduro tratará de quedarse ahí. Primero tratará de que pasen varias semanas para que la gente se apacigüe un poco y como que desconsuele y piense que ya no hay salida. Me imagino que eso podrá pasar. No descarto que haya una represión brutal, digamos, casi como en Nicaragua. Eso no se podrá volver Cuba, porque de Venezuela hay millones de personas que pueden salir corriendo por la frontera por Colombia, pero yo creo que la única forma para que Maduro se vaya, ya que perdió las elecciones, y me imagino que él querrá que la Corte Suprema le diga que hay que repetirlas, porque ahí ganará tiempo, es únicamente, yo no creo en esas conspiraciones externas ni en comandos de Estados Unidos. Hay una recompensa de $15 millones por detener a Maduro hace años y no ha pasado nada. Mm. La única forma es o que él termine por una gran presión interna, por ejemplo, de los militares, Ujú. reconociendo que tiene que irse, o que el pueblo venezolano derroque a Maduro tal como está contemplado por muchos tratadistas políticos desde Platón. Hay un dictador y el pueblo tiene derecho a rebelarse contra el dictador. Eso, por desgracia, trae mucha sangre, pero yo creo que la única manera es, por ejemplo, que el ejército le diga que ya no puede quedarse más tiempo ahí. Ahora, para que se vaya Maduro, tendrían que garantizarle, para que él se vaya por su propio pie, una impunidad, porque si él pisa el Ecuador, lo meten a la cárcel. O si pisa otros países porque le dictan una orden de captura internacional y se va para la cárcel, y nadie deja el poder para irse a la cárcel. Entonces, o los militares lo sacan a la fuerza, o el pueblo lo saca a la fuerza, o él decide irse negociando una impunidad. Yo creo que esa es la única salida. La otra alternativa es que él se quede, como Daniel Ortega, con un régimen tremendamente represivo, que además sería nefasto no solo para los venezolanos, sino para todos nosotros. Calculen ustedes cuántos venezolanos les llegarán al Ecuador, gente que además está buscando un mejor futuro y está en malas condiciones, la mayoría de ellos, pues, si llega a seguir Maduro en Venezuela. Entonces, este problema lo resuelven solamente en Venezuela. La pregunta es cómo. Así es. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No me equivoqué, tu opinión se nota la experiencia periodística y esperemos que Venezuela salga adelante. Pero más que todo, a nuestros oyentes, si quiere escuchar a Juan Carlos Iragorri, de martes a viernes de 7 de la noche en adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, y para mí es un honor estar en Radio City. Muchos saludos. El honor es todo nuestro. Era Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano, que tiene a su cargo uno de los podcasts más informativos, más maravillosos que tiene hoy el día el mundo de habla hispana, y se llama Y esto no es todo. Si a usted le gusta, abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, la política, las noticias internacionales, hasta las ecuatorianas, porque muchas veces ha tenido temas de Ecuador, le recomiendo. No me lo pierdo. Todas las noches de 7 de la noche en adelante, de martes a viernes. Buena hora.